Ocupa en el turno Ricardo Sepúlveda Higuines, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Tiene maestría en Derecho por la Universidad Panamericana de Guadalajara, un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana del Distrito Federal. Actualmente es consultor internacional en Derechos Humanos. Secretario técnico, fue una de las actividades que desempeñó de la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado del Congreso de la Unión, CENCA. Esto forma parte de su perfil y a continuación estará compareciendo ante las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, primera. La más cordial de las bienvenidas. En relación al término de la convocatoria, le recuerdo que dispone de 10 minutos para su exposición y 3 minutos posteriores para contestar la respuesta que se le plantee. Se lo haremos saber con la oportunidad para que concluya al llegar este tiempo. Y se encuentra ya en el uso de la voz. Gracias. Distinguidas senadoras y senadores, integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, quiero agradecer este espacio de transparencia, inédito, plausible, que creo que es la mejor forma de fortalecer a la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Me presento ante ustedes y ante la sociedad mexicana que sigue este proceso para plantear las ideas fundamentales de mi visión y mi programa de trabajo, en la que hay un objetivo fundamental: la renovación profunda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y quisiera comenzar mi exposición con una idea central de mi programa, que es la siguiente. La viabilidad de un Estado, desde mi punto de vista, consiste fundamentalmente en mantener la unidad de una trilogía entre derechos humanos, desarrollo y democracia. En ese sentido, no puede haber avance en uno de estos aspectos si no lo hay en los otros. Por eso es tan importante que los derechos humanos se conviertan en una política de Estado. Si volteamos a México, nos damos cuenta, nos percatamos de que a pesar de los avances, sin duda significativos en materia de participación democrática, no hemos logrado la transformación que requerimos y el campo de los derechos humanos es claramente uno de estos signos. Persisten en México violaciones a los derechos humanos en casi todos los ámbitos. Si pensamos en los derechos civiles y políticos, o si pensamos igualmente en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, encontramos muy graves problemas. Basta pensar en los índices de violencia, de inseguridad o en los datos tan lamentables de impunidad que pesan sobre nuestro país. Por eso, lo que hoy quiero subrayar es que esta transformación que necesita México tiene que pasar por los derechos humanos y requiere de los derechos humanos como un elemento central. Y si pensamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta comisión tiene que ser un elemento verdaderamente impulsor de la transformación que debe ocurrir en México. Considero, senadoras y senadores, que debemos de comenzar incluso por nuestra propia Constitución. Requerimos una visión nueva de los derechos humanos y al respecto me permito recordar también los trabajos que se hicieron en la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, en la que tuve oportunidad de participar como secretario técnico adjunto, y en la que llegamos a la conclusión de que la Constitución tenía que ser revisada de manera integral en derechos humanos. 94 propuestas fueron las que derivaron de los trabajos que ahí se hicieron. Necesitamos una nueva base constitucional que reconozca los derechos humanos como base de las instituciones, como inherentes a la persona, y sobre todo, que realmente les dé efectividad y aplicabilidad real. Estoy seguro de que una nueva base constitucional fortalecería y haría mucho más eficaz el trabajo de la Comisión y el trabajo de los otros organismos protectores de derechos humanos. Y quiero, por lo tanto, pronunciarme a favor de la aprobación de esta reforma que está ahora en manos del Senado, que la considero, con las reformas que se lleguen a dar,
un paso importante en el tema de los derechos humanos. Además, quiero decir que mi compromiso, si llego a estar en la presidencia de la Comisión Nacional, sería la de impulsar esta reforma como muchas otras que se requieren y de ninguna manera trabajaría en detener u obstaculizar este tipo de cambios como ha sucedido con la gestión actual de la Comisión. Con este panorama, hoy es momento de hacer un balance de la Comisión Nacional y preguntarnos por sus resultados. Desde hace 10 años contamos con una institución que tiene autonomía constitucional, importantes recursos, facultades que son incluso reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, el balance desde mi punto de vista de estos 10 años de la Comisión Nacional y de su gestión es negativo. Y es negativo fundamentalmente porque no ha logrado los resultados que todos esperábamos en términos de disminución de las violaciones a derechos humanos. Porque la Comisión no se debe justificar con datos estadísticos de sus actividades, sino se tiene que justificar en términos de prevención, disminución y erradicación de las violaciones a derechos humanos. Es negativo porque no ha sido una institución con un sentido de colaboración, sino con un sentido de obstrucción. Porque ha generado conflictos con quien deberían ser sus aliados naturales, como son las organizaciones de la sociedad civil o como son incluso los organismos internacionales. Pero fundamentalmente porque por su inconsistencia ha generado una percepción social, y esto es lo más grave, de que los derechos humanos dependen de los intereses políticos. Tenemos una CNDH, por tanto, con una credibilidad disminuida, a la que, por ejemplo, las autoridades solamente le aceptan en promedio, o no le aceptan en promedio, 20% de sus recomendaciones. Por ello, quisiera hacer este planteamiento de compromiso histórico, de renovar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para recobrar su credibilidad y hacer de esa manera una comisión mucho más eficaz. En este sentido es necesario que cambiemos el rol, el papel que juega la Comisión actualmente y pasemos de una posición reactiva a una proactiva. El tipo de violaciones a derechos humanos que tenemos en México, que son muchas veces sistémicas o estructurales, requieren de una comisión que se anticipe a los problemas, una comisión que sea mucho más eficaz al atenderlos. Y creo que hay una manera fundamental para lograr esto, que es sobre todo que la comisión genere una amplia, plural y participativa vinculación con la sociedad civil, que incluya, por supuesto, a las organizaciones de derechos humanos, pero también a aquellas otras que tienen importantes puntos de representación. Pensemos en las académicas, pensemos incluso en las empresariales o en las campesinas o en las sindicales, que tienen mucho que aportar a favor de la dignidad de la persona humana.